Bendito sea el Señor. Hoy estamos alabando, bendiciendo, glorificando el nombre del Señor. Nuevamente en su programa Ven Creador Espíritu. Tiempo de la alabanza, tiempo de la gloria, tiempo de la bendición. Le alabamos en Cali, le alabamos en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Sincelejo, en Montería, todas las ciudades, en Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga. Todo el pueblo de Dios, todos los municipios de Colombia se levantan en alabanza al Rey. Es tiempo de alabanza, es tiempo de gloria, es tiempo de bendición, es tiempo de abrir los brazos al cielo y decirle: gloria, Señor, yo te alabo y te bendigo, yo te exalto, yo te glorifico. Mi hermano, usted que acaba de llegar a la casa, o tal vez estás todavía allí en el trabajo, no sé, donde estés, donde quiera que estés a esta hora, levanta tu voz, levanta tu corazón y dile: Señor, yo te alabo y te bendigo, porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas grandiosas, suceden cosas maravillosas. Alabado y glorificado sea el Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay salvación, liberación y se siente la bendición. Hay salvación, liberación y se siente la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Siento el fuego del Espíritu Santo y siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, mi querido hermano, a través de esta cámara de televisión, a través de este canal de televisión, a través de este programa de televisión. Se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios que entra a tu casa, a tu hogar, a tu familia, que entra a tu corazón, que entra a tu existencia. Hoy la presencia de Dios está entre nosotros. Bendito sea, Señor, porque te sentimos, porque te experimentamos, porque nos gozamos en ti, Señor. Hoy siente esa presencia que viene a visitarte. Hay una unción nueva, una unción espiritual en tu casa, en tu hogar. Y no es una cuestión de emociones, no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de certeza, de fe. 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor. Allí está presente, vivo y real. Aquí está entre nosotros. Mi hermano, estamos en un tiempo maravilloso, en el tiempo de la Cuaresma. Que en este momento usted abra su corazón, mi querido hermano. Que en este momento usted abra su vida a la acción del Señor. No vas a vivir la espiritualidad desde las exterioridades. Usted no puede vivir la espiritualidad desde lo meramente ritual. Usted no se puso esa ceniza el miércoles simplemente para que fuera un signo, simplemente como un rito mágico. Usted se puso esa ceniza para evidenciar que Cristo vive en su corazón, que usted cree en el Señor, que usted quiere seguir al Señor, que usted se reconoce débil, limitado, como el polvo, que necesita de la fuerza, que necesita del amor, que necesita de la gracia del Señor para poder ser sustentado, para poder ser sostenido. Mi querido hermano, este tiempo de Cuaresma es un tiempo de renovación, un tiempo de revitalización, un tiempo de transformación. Usted no puede vivir esta Cuaresma como cualquier cosa. Usted no puede vivir este programa de televisión como cualquier cosa. No es un programa, es un momento de bendición. Es un grupo de oración que hacemos
Dios para reunirnos en torno al Señor y aceptarlo en nuestro corazón. Acepta tu corazón, acepta en tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor, ábrelo de par en par para Él, que Él renueve, que Él revitalice, que Él sane, que Él restaure tu vida. Mi querido hermano, no es el tiempo simplemente para vivir ritos, es el tiempo para convertirnos a Jesús. Dios quiere una auténtica conversión en su corazón. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Entrégale tus tristezas, tus dolores, tus angustias. Entrégale tus pecados. Usted no puede seguir siendo el mismo. Tu vida no puede seguir siendo igual, mi hermano. Tiene que cambiar, tiene que ser transformada, renovada por Él. Ora y dile: Señor, te abro mi corazón. Te abro para que entres, te abro para que sanes, para que cambies lo que necesite ser cambiado. Yo quiero que me cambies, Señor. Cambia lo que necesita ser cambiado. Permítele a Jesús entrar. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que Jesús está a la puerta y llama. Si tú le dejas entrar, Él entra y cena contigo. Jesús te está tocando a través de este programa de televisión. Jesús te está tocando a través de este momento de oración y te dice: quiero entrar en tu corazón. Y no quiero entrar simplemente como una visita, como un huésped. Quiere entrar como el Señor a renovar ese corazón que está lleno de tantos sentimientos erróneos, de tantos sentimientos que te desgastan, de tantos sentimientos que te hacen daño. Deja entrar a Jesús, deja hacer una limpieza en tu corazón, una transformación en tu alma. Dile: Jesús, entra en mi corazón, entra en mi corazón, entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi corazón, entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi corazón, entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi corazón, entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi corazón, Jesús. Pídale: entra en mi corazón, Señor. Entra y transforma. Entra en mi corazón. Mira, aquel que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento, dice San Agustín. Jesús necesita de tu consentimiento. En este momento dale el consentimiento. Dile: te abro mi corazón, te abro mi corazón de par en par, para que entres con tu fuerza y con tu amor. Te abro mi corazón, te abro mi corazón de par en par, para que entres con tu fuerza, para que llenes con tu amor. Te abro mi corazón, te abro mi corazón, Jesús. Te abro mi corazón, díselo a Él. Te abro mi corazón, Jesús. Te abro mi corazón, te abro mi corazón, Jesús. Dile en esta hora: Señor, yo te abro mi corazón, te abro para que entres, para que sanes, para que restaures. Dice la palabra del Señor que José y María, San José y la Santísima Virgen María, iban en la caravana con el resto de la gente, normal. Iban en la caravana por donde iba todo el mundo, por donde iba el común de la gente. Y se dieron cuenta que se les había extraviado Jesús, que se les había perdido Jesús. Mi hermano, usted y yo podemos ir en la caravana con el común de la gente pensando que estamos actuando bien, pensando que estamos viviendo bien porque estamos haciendo lo que hace todo el mundo. La caravana camina para allá, usted camina para allá. La caravana voltea por acá, usted voltea por acá. Lo normal, lo que hace todo el mundo. Pero si usted se examina, y este tiempo de Cuaresma es un tiempo para examinarse, usted tiene que darse cuenta de que tal vez se le ha perdido Jesús. ¿Qué hacen José y María? Vuelven al templo, vuelven a la iglesia. Y cuando vuelven al templo, al encontrar a Jesús, le dice: ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas, hijo? Y Jesús le dice: ¿por qué me buscan si estoy en las cosas de mi Padre? ¿Dónde más voy a estar? Estoy aquí donde debo estar. Así te dice Jesús:
¿Dónde más puedo estar? Vuélvete a Jesús, vuélvete a la iglesia, vuélvete al templo, vuélvete a la Eucaristía, mi querido hermano, vuélvete al sacramento de la confesión, vuélvete a la palabra de Dios, vuélvete a la oración, vuélvete a la adoración al Santísimo. ¿Dónde más va a estar Jesús? Vuelve a Él. En la iglesia allí está presente, esperándote en esta Cuaresma para transformar tu vida. Si a usted se le perdió Jesús, es el tiempo de Cuaresma, un tiempo para caminar hacia Él. ¿Dónde más va a estar Jesús? Allí está en el sacrificio de la cruz, allí está. Y ese sacrificio de la cruz se renueva en la Eucaristía. Ese sacrificio de la cruz donde se bota la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús somos liberados y sanados. Y ese sacramento de la confesión revitaliza ese misterio amoroso de la sangre que nos limpia, Jesús que nos limpia. Mi hermano, Él te está esperando. Si usted se le ha extraviado Jesús y anda con el resto de la gente, tal vez triste, tal vez angustiado, tal vez apesadumbrado, es el tiempo para volver a Jesús. Él te espera allí, Él te espera en la Eucaristía, Él te espera en la confesión, Él te espera en la oración. Dile: Señor, te abro mi corazón y vengo a ti. Vengo a ti con fe porque sé que eres el único que me puede sanar, porque sé que eres el único que me puede restaurar, porque sé que eres el único que me puede dar vida. Te abro mi corazón de par en par. Esta Cuaresma, Señor, vengo a ti, vuelvo a ti, me entrego a ti. No solo rito, Señor, no es solo un espacio de tiempo cualquiera, no es solo un momento para dejar de comer carne los viernes. Es un tiempo para convertirnos a Jesús, para ser auténticamente cristianos, seguidores del Señor. Dígale: Señor, hoy te abro mi vida para que tú la dirijas como tú quieras, Señor. Ven. Te abro mi corazón, te abro mi corazón, Jesús. Te abro mi corazón, te abro mi corazón, Jesús, para que llenes con tu fuerza y renueves con tu amor. Te abro mi corazón, te abro mi corazón, Jesús. Te abro mi corazón, te abro mi corazón, Jesús, para que renueves con tu fuerza y me llenes con tu amor. Te abro mi corazón, pídaselo. Te abro mi corazón, Jesús. Te abro mi corazón. Dígale: te abro mi corazón, Jesús, para que renueves con tu fuerza y me llenes con tu amor. Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, en esta hora diles: ven a mi vida, Señor. Mi hermano, no un momento más de oración, no un instante más, no un llenar espacios. Es un tiempo de gracia, un tiempo de la gloria. Hoy es el tiempo de la gloria. Jesús, a través de este programa, está llegando a tu casa. Abre tu corazón y dile: Jesús, hoy abro de par en par. Ese tiempo de Cuaresma lo voy a aprovechar para que tú dirijas mi vida, porque quiero ser feliz. Y la auténtica paz solo la da Jesucristo, solo Jesucristo. Te necesito, Señor. Necesito que entres a mi vida. Necesito que transformes mi corazón. Todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Bendito sea, Señor. Ven, ven. Que llenes con tu amor. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón, Jesús. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón, Jesús. Renuévalo con tu fuerza y llénalo con tu amor, Señor Jesús. Cámbiame, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Aquí estoy, Señor. Mis queridos hermanos, que sea la acción del Espíritu de Dios quien te haga una nueva criatura. Dios hace nuevas todas las cosas. Este es un tiempo del cambio. La iglesia es aquella garante de las gracias de Dios. La iglesia es aquella que sostiene
las gracias del Señor, que guarda las gracias del Señor. Y en la iglesia está la presencia del Señor, en los sacramentos. Allí está, en la palabra del Señor, en el magisterio de la iglesia. Allí está Jesús esperándote. Que esta cuaresma sea un tiempo de conversión. Vamos a un pequeño corte, una pequeña pausa, y volvemos para que la palabra del Señor actúe en tu vida. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, Espíritu Santo, ven en esta hora. Ven a tomar posesión y autoridad de nuestra mente y pensamientos, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad, de nuestras acciones. Ven, Espíritu Santo, para que tu palabra toque nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, para que tu palabra sea esa espada de dos filos, que penetre, que transforme, que renueve nuestro ser. Que tu palabra sea ese bálsamo vivificante, que venga a hacer de nosotros nuevas criaturas. Hoy queremos abrir nuestro corazón de par en par para que tu palabra interpele nuestra vida. Mis queridos hermanos, vamos a tomar el texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 13 al 19, para que esta palabra entre a nuestros corazones. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12 a quienes los llamó apóstoles, para que se convirtieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12, a Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés y Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este texto bíblico nos enseña cómo es el mensaje del Señor y cómo quiere el Señor que nosotros caminemos con Él. Habrían muchas dimensiones desde las cuales nosotros podemos abordar esta perícopa del Evangelio, pero quisiera resaltar el hecho de la eclesialidad, cómo Jesús realiza su obra a través de esa comunidad, esa unión, esa unidad de hombres. Instituye su iglesia, la importancia de la iglesia, el valor que le da el Señor a la iglesia. Asume esa fuerza. Son aquellos que reciben
las gracias, aquella jarra donde se vierten las gracias, aquellos celadores, guardianes de la fe. Mis queridos hermanos, el Señor no tomó a Santiago por allá aparte, el Señor no tomó a Juan por allá aparte, a Andrés por allá aparte y les enseñó en sus casas. Él pudo haberlo hecho, pero Él lo reunió, hizo una comunidad de apóstoles, una comunidad de discípulos, una comunidad de seguidores, porque Él sabe que es en comunidad que se crece. Hay gente que cree que sola puede caminar, es que yo camino solo, es que yo y el Señor y yo somos uña y mugre. Obviamente usted es la mugre, porque el Señor no puede serlo. Mis queridos hermanos, nada de estar pensando de esa manera. Nada de estar pensando que es que yo crezco solo, que es que yo camino solo, que es que yo puedo aprender de Dios solo. Necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia, necesitamos la comunidad eclesial. Hay gente que dice yo oro aquí y pone los CDs de alabanza y cree que tiene una conexión con Dios de esta manera. Y aquel que no camina en la iglesia, aquel que no camina en comunidad, no va a crecer, no va a poder avanzar por el camino del Señor. Necesitamos estar en eclesialidad, necesitamos estar en comunidad. Esas personas que creen, yo para qué tengo que ir allá, yo no tengo que rezar tanto, yo no tengo que ir a ese grupo, yo no tengo que ir a la misa, no entienden el verdadero mensaje del Señor. Algunos dicen yo creo en Cristo, pero yo no creo en la iglesia. Mi querido hermano, es que Cristo nos regala la iglesia. Es en la iglesia donde se reciben las bendiciones de Dios. Es en la iglesia donde se transmite la palabra de Dios. Es en la iglesia donde se lleva la gracia de Dios. Por eso el Señor no tomó apóstoles de manera particular, personal, individual. Esa religión desde el individualismo, desde, qué sé yo, desde el personalismo, desde el yoísmo, por decirlo de alguna manera, no es una religión verdadera. Karl Rahner es uno de los más grandes teólogos del siglo XX y decía, el cristianismo es comunitario o no es auténticamente cristianismo. Vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo nos muestra la gracia de la comunidad, cómo reconocían a los primeros cristianos por cómo se amaban, cómo vivían, cómo tenían todo en común. Necesitamos hacer comunidad, necesitamos vivir en comunidad, necesitamos crecer en comunidad. En la iglesia están las gracias, en la iglesia están los sacramentos, en la iglesia están las bendiciones. Jesús pudo darlo Él solito todo. Hay gente que dice, no, pero yo me comunico con Jesús, yo me confieso con Jesús. Mejor dicho, tienen una relación allí de intimidad con el Señor. Muy necesaria esa relación de intimidad. Pero vamos a ver que Jesús llamó a unos apóstoles y les dejó unas misiones especiales, particulares, porque sabía que necesitábamos de esa presencia de Dios a través de sus apóstoles, a través de su iglesia. Yo me confieso solo, Padre. Yo me confieso ante el crucifijo, yo me confieso ante Dios que está en los cielos. Pero la palabra del Señor dice claramente en el Evangelio de Juan que Jesús se les apareció a los apóstoles y les dijo al soplar sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. Los pecados que queden perdonados en la tierra quedan perdonados en el cielo, y los pecados que no perdonen en la tierra no quedan perdonados en el cielo. A ese colectivo de apóstoles les dio la autoridad, les dio el mensaje, les dio la gracia de la confesión. ¿Por qué? Porque Jesús así lo quiso y porque sabía que era lo que nosotros necesitamos. Usted solo allí, guiándose usted mismo, dicen los santos padres de la iglesia, quien tiene a sí mismo como confesor, quien tiene a sí mismo como director espiritual, tiene como confesor y como director espiritual a un loco. Necesitamos del hermano para animarnos, necesitamos del hermano para crecer, necesitamos del hermano para caminar. Qué bonito en este tiempo de Cuaresma, es un tiempo para volver a Dios, pero es un tiempo para volver a Dios en la iglesia. En este miércoles de ceniza, las iglesias se abarrotaban todas para recibir esa señal de la cruz. Pero esa señal de la cruz simboliza varias cosas. La cruz tiene dos maderos, mi querido hermano. Un madero vertical y un madero horizontal. Ese madero vertical que significa, que simboliza mi relación con Dios, que debe ser íntima. Ahorita decíamos en la primera etapa del programa de cómo tenemos que permitir que Dios transforme nuestros corazones. Pero también hay otro madero en la cruz y es horizontal, y es mi relación con los hermanos, mi vida en comunidad, mi vida comunitaria.
Jesús no llamó a gente aparte, sola, aislada. El cristianismo no es un individualismo, el cristianismo es comunitario. Y ha dejado el maravilloso regalo de la iglesia, la maravillosa bendición de la iglesia, para que allí crezcamos, para que allí conozcamos, para que allí aprendamos, para que allí nos llenemos de Dios. Ella que es la que salvaguarda la gracia, la defensora de la fe, allí recibimos las vertientes de la bendición de Dios. Qué bonito cuando sabemos que en los apóstoles está la gracia de Dios. La palabra del Señor dice: sobre el cimiento de los apóstoles está la iglesia. A algunos se les olvida ese texto bíblico, y claramente en la carta a los Efesios nos muestra la necesidad y la importancia de la iglesia. Allí está el cimiento sobre los apóstoles, la apostolicidad de la iglesia. ¿Qué implica? Que tenemos una doctrina, mi querido hermano, única. La doctrina que enseñó Jesucristo a los apóstoles. No es la doctrina que a mí me parece, que yo cojo la escritura y entonces yo la interpreto como a mí me parece. No, estamos cimentados sobre los apóstoles, sobre las columnas de Dios. Él llamó a los que Él quiso, los llamó para que fueran columnas. Y el mensaje, la doctrina que Él enseñó a los apóstoles es la doctrina de nuestra iglesia, la doctrina del amor, la doctrina de la misericordia, la doctrina de los sacramentos, la doctrina maravillosa de nuestra iglesia católica. Allí se cimienta. Yo no puedo decir, algunos dicen que se cimienta sobre la palabra. Un momentico, mi hermano, es que antes de la palabra, y perdonen que lo diga así, antes de la palabra está la tradición oral. Jesús no escribió. Él no escribió nada. Cuando estaban sucediendo las cosas, nadie escribía. Se escribió mucho después. Precede a la tradición escrita, la tradición oral. ¿Cómo voy a creer yo en la tradición escrita y no voy a creer en la tradición oral? Es decir, primero fueron la tradición oral. ¿De quién? De los apóstoles. Por eso nosotros en la iglesia nos cimentamos en la tradición de los apóstoles y en la Sagrada Escritura, por supuesto. Palabra de Dios, tradición de la iglesia. ¿Y quién interpreta? El magisterio, donde está el depósito de la fe, donde está el depósito de la gracia. Qué maravilloso que en esta cuaresma usted y yo, mis hermanos, volvamos a la iglesia, volvamos a la comunidad y sintamos la necesidad de crecer juntos. Nadie crece solo. Eso que yo solito aquí aprendo, yo solito rezo, yo solito me confieso, pues usted solito se condena, mi querido hermano. Porque la palabra de Dios es muy clara, el Señor es muy claro, la tradición de la iglesia es muy clara. Él colocó a esos apóstoles, les dio esa posición maravillosa para ser guías, para ser soportes. Entonces estamos cimentados sobre la apostolicidad. Y la apostolicidad implica una doctrina, la doctrina que Jesús enseñó a los apóstoles. Pero implica también que esos apóstoles fueron sucediéndose a través de los siglos. Nosotros hoy seguimos a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Eso ha sido ininterrumpido desde los primeros 12 apóstoles, ininterrumpidamente a este momento. No fue una cosa que apareció en el siglo XV porque algún monje protestó, no fue un ángel que se apareció por allá en cualquier año, sino que ha sido la tradición desde los primeros siglos. Aquí Jesús lo muestra el Evangelio de Marcos, como llamó a los apóstoles, los llamó, les dijo: ustedes son los apóstoles. Y allí los sucesores de los apóstoles han seguido y son los obispos. Entonces estamos cimentados primero sobre la doctrina de la iglesia, la doctrina de los apóstoles, una sola doctrina, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que Jesús enseñó a los apóstoles, cimentados sobre estos hombres que han seguido en su sucesión. Y la tercera razón por la que somos apostólicos es porque somos llamados, somos a misionar. Apóstoles significa enviado. Usted y yo somos enviados también a llevar el mensaje, a llevar la gracia, a llevar la gloria de Dios. Somos una iglesia apostólica, es decir, una iglesia en misión, mi querido hermano. Qué lindo y qué hermoso como en esta cuaresma entonces entendemos que tenemos que volver a la doctrina que nos ha enseñado Jesús, volver a las raíces que nos ha enseñado Jesús, cimentados en los obispos, cimentados en el Papa, cimentados en los sacerdotes, y con un mensaje maravilloso de ir, de ser enviados a llevar gracia, a llevar bendición. Usted que hace cruzado de brazos, mi querido hermano. Concluyo con esto. Habían tres tipos de personas que seguían a Jesús.
Y en esta cuaresma, qué bueno que reflexionemos usted y yo, qué clase de personas somos. Habían unos que eran los apóstoles, los enviados por el Señor, los cercanos. Habían otros, los discípulos, que también le seguían. Acuérdese los 72 discípulos y cómo los envía también Jesús de 2 en 2 a predicar. También cercanos, pero sin esa misión particular apostólica de defensa y de salvaguarda de los sacramentos. Pero había un tercer tipo de persona que era la masa. Y la masa seguía a Jesús para recibir sanación, para recibir bendición, para sentir bonito, porque le gustaba cómo hablaba Jesús. Tiempo de cuaresma es tiempo de dejar de ser masa. La masa dejó a Jesús tirado en la cruz. La masa, después de comer en la multiplicación de los panes, fue capaz de gritar: crucifíquenlo. La masa no es seguidor del Señor. Cuando Jesús ve la masa, dice: andan como ovejas sin pastor. Paradójico, ahí está Jesús, que es el buen pastor, y dice: no tienen pastor. No porque Jesús no quisiera pastorearlos, sino porque ellos no quieren dejarse pastorear por Jesús. En esta cuaresma, mi querido hermano, ¿usted es realmente discípulo del Señor o usted es masa? Porque si usted es masa, usted no es cristiano. El tiempo de cuaresma es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de ir al magisterio, es tiempo de ir a la doctrina, es tiempo de ir a los sacramentos, es tiempo de volver la cara, el rostro a Jesús en los apóstoles, en los sacerdotes, en los obispos. Es tiempo de volver al Señor para saber que tenemos un envío, una misión particular de llevar el mensaje del Señor. No más masa que siente bonito, masa que quiere comunicarse sola allí con el Señor. No, personas, discípulos que quieran crecer, ser cada día mejores, ser cada día más llenos del Espíritu, tener más frutos, aprender, conocer, enamorarse más de Dios. Y para crecer tienes que crecer en comunidad, tienes que crecer en la iglesia. Si no, no podés crecer. El tiempo de cuaresma, tiempo de volver a la iglesia, tiempo de dejar de ser masa que en un momento se emociona con Jesús, pero masa que después le da la espalda a Jesús. Ya viene la Semana Santa, cuaresma, preparación para la Semana Santa, y Jesús es dejado tirado en la cruz, tirado en la cruz. Usted y yo lo vamos a dejar tirado. ¿Vamos a seguir siendo masa o queremos crecer? ¿Cuántos cristianos siendo masa? ¿Cuántos católicos siendo masa? Años y años y años rezando rosarios, yendo a misas de bultos sin realmente abrir el corazón al Señor. ¿Qué haces, mi querido hermano, siendo una masa? La masa no es discípulo, la masa no gana bendiciones, la masa no es seguidor, la masa no ama a Dios, la masa se pierde de la salvación. No más masa. Quiero ser un discípulo del Señor. Yo quiero ser un discípulo del Señor. Díselo a Él: yo quiero seguirte con radicalidad. Yo quiero, Señor, crecer, saber más de ti, amarte más, llevar tu mensaje. Yo quiero ser un auténtico cristiano. Mi querido hermano, este tiempo de cuaresma, un tiempo para ser auténticamente cristiano. Esa señal que te pusiste en la frente el miércoles de ceniza, que era decir: yo quiero ser un auténtico cristiano. No un cristiano de pacotilla, no una masa, no un bulto, no una multitud. Hay muchos paganos bautizados en nuestra iglesia. Sea un auténtico discípulo y seguidor del Señor. Dígaselo de corazón en esta hora: yo quiero, Señor, porque tú me estás enviando, porque tú me estás llamando. Jesús te mira a los ojos, y así como llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, te llama a ti, para que en la iglesia, en la comunidad de fieles, crezcas y te llenes de la bendición de Él. Dile: Señor, yo sí quiero que mi vida hoy sea transformada y renovada por el mensaje del Señor. Yo acepto dejar de ser masa emocionalista, masa que busca milagros. Quiero tener intimidad con el Señor, en comunidad con mis hermanos. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor. Siente el llamado que Dios te hace hoy. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
sabes bien lo que tengo. Tú sabes bien lo que tengo. Estamos en su programa de nuevo, Ven Creador Espíritu. Y qué rico estar aquí después de ver este maravilloso mensaje del Papa Francisco. En este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua, tiempo de preparación para la pasión, muerte y resurrección del Señor, tiempo para prepararnos para este triduo pascual, este tiempo litúrgico fuerte. Tenemos un invitado especial hoy en Ven Creador Espíritu. Tenemos a Fray Wilson Mendoza de la Orden de los Frailes Dominicos. ¿Cómo está, Fray Wilson? Dios te bendiga. Qué bueno que estés con nosotros en Ven Creador Espíritu. Muchísimas gracias por la invitación que me ha realizado, que me ha hecho Cristovisión. De igual manera quiero presentar un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos siguen por este canal de Formación Cristiana. Qué bendición pues poder estar aquí como siempre. Aquí estamos siempre los martes a las 8:30 de la noche en vivo y además lo transmitimos en varios horarios, Fray Wilson. Y hoy tenemos un tema particular, el tema de la iglesia, y qué bueno que estés tú aquí como fraile dominico, porque los dominicos son la orden de los predicadores. Y la orden se ha caracterizado por defender el magisterio de la iglesia, por defender la doctrina de la iglesia. Tuvimos hace unos días también al padre Iván, Fray Iván, y le decíamos que tenían ese nombre como de los canes de Dios, los defensores de Dios, aquellos que defienden la doctrina de la iglesia. Y es muy importante que hoy podamos conversar un poco acerca de esto, el misterio de la iglesia a la luz de este tiempo litúrgico en el que estamos, el tiempo de la Cuaresma. Fray, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Qué le podemos decir a muchas personas que creen que pueden vivir la fe aparte de la iglesia? Dicen, no, pues yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, y quieren vivir como una religión a su manera, una religión acomodada. ¿Qué podríamos nosotros decir en este momento? Tener en cuenta dos aspectos. Cuando hablamos de la iglesia, decimos que la iglesia es de origen trinitario, aunque su nacimiento es neumatológico. Y decir que la iglesia es de origen trinitario, pues ya nos pone precisamente en ese sentido de comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decir que su nacimiento es neumatológico, pues es precisamente decir que es el Espíritu Santo quien a todos nosotros nos convoca como comunidad para acercarnos en torno a la persona de Jesucristo, quien es quien nos llama. La iglesia en el Antiguo Testamento se conoce como la Cajal, ¿sí? Dios nos llama. Cajal significa convocación, y en el Nuevo Testamento ya es Jesucristo quien convoca a una comunidad, sus primeros discípulos, para formar, para constituir esa iglesia. Claro está, como usted muy bien lo indica, hoy parece ser que la fe, la forma de vivir la iglesia, la vida cristiana, es de una manera individual, pero tanto teológicamente, cristianamente, no se puede entender de esa manera, aislada, sino en comunidad. Entonces, mira que hay un sustento, entonces qué interesante, hay un sustento no solo bíblico, porque ahorita hicimos el sustento bíblico, sino que hay un sustento teológico. Tú lo has dicho, la iglesia es trinitaria, es decir, la misma esencia de Dios es comunitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el mismo Dios es comunitariedad. El mismo Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La misma esencia, la misma identidad de Dios nos muestra la necesidad de vivir en comunión, de vivir en comunidad, de crecer en comunidad. Y el hecho de que sea neumatológico, el Espíritu Santo nos lleva a la unidad. Hay un texto muy bonito, que es el texto de Pentecostés, Fray, que es en Hechos del Apóstol en capítulo 2, y muestra el primer milagro del Espíritu Santo. Y muchas veces dicen, no, es que el primer milagro fueron las lenguas, es que oraron en lenguas. Eso no tuvo nada que ver allí con oración en lenguas. Lo que se realizó allí fue que ellos hablaron y todos les entendían en su propia lengua. Y había partos, medos, elamitas, gente del Ponto, Capadocia, Frigia, Panfilia, había gente hasta de un solo ojo, había gente de todas partes. Y todos entendían en su propia lengua porque hablaban un lenguaje común que era el lenguaje del amor. Por lo tanto, el primer milagro del Espíritu Santo fue la unidad, la comunión. El Espíritu Santo desde el principio nos muestra que tenemos que vivir en comunión. Sí, ese don del amor es también el don del querigma, es decir, el Espíritu Santo los llena, ¿sí? Los llena de Él, pero también los llena de su Espíritu Santo, el cual los impulsa. Y ese primer don es el querigma, es decir, el anuncio de Cristo muerto,
pero resucitado. Y es lo que nosotros estamos invitados como cristianos, precisamente por nuestro bautismo, en el momento en que nos incorporamos a esa comunidad que llamamos iglesia, a que nosotros podamos vivir el don del anuncio de Jesucristo muerto pero resucitado. A propósito de en esta cuaresma, esa manera de vivir el don del Espíritu Santo, del amor, del anuncio de Cristo muerto y resucitado, tiene que ser al interior de la iglesia, y como ahora lo comentaba el Padre en la predicación, vivirla con autenticidad al interior de la iglesia, y hacia afuera el compromiso de seguir anunciando a ese Cristo en el cual todos nosotros como cristianos creemos. Mira qué interesante entonces esa doble dimensión eclesiológica, ad intra. Solo ad intra usted va a crecer. Usted quiere crecer, usted quiere conocer de Dios, usted quiere enamorarse de Dios, usted quiere llenarse de Dios. Pues en la iglesia es el lugar privilegiado que Jesús determinó. Él sí fundó la iglesia hace más de 2000 años, la fundó sobre el cimiento de los apóstoles. Y entonces es el lugar privilegiado, el lugar teológico donde vas a crecer, donde está el depósito de la fe, donde está la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Está en la iglesia. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, Tomás no estaba. Y cuando vuelve Tomás, no cree, dice, hasta que no meta el dedo en la llaga. Él no creía que estaba la presencia de Dios, la presencia de Jesús en esa comunidad de hermanos débiles, limitados. No creyó que estaba allí. Y dijo, tengo que creer. Y Jesús se le aparece, hombre, tienes que creer que es que aquí en la iglesia, con la limitación. Ese sentido de las llagas es como decir, la iglesia es limitada, claro, porque está fundada por el Señor, pero con hombres, con seres humanos débiles, limitados. Nosotros somos débiles, pero la iglesia en su estructura, en su institución es santa, pero está fundada con hombres que somos limitados y débiles. Tomás dice, quiero meter el dedo en la llaga, es decir, yo quiero ver que en esa debilidad está la presencia del Dios. Y vemos como los 12 primeros apóstoles, uno lo negó, el otro lo vendió por unas cuantas monedas, los otros querían los primeros puestos, el otro no creyó hasta no meter el dedo en la llaga. Debilidad. ¿Y para qué se manifiesta en la debilidad? Para mostrar que es al Señor al que seguimos. En la iglesia nosotros seguimos al Señor, a pesar de la debilidad humana, allí seguimos al Señor. No importa la fragilidad, sobre esa debilidad se glorifica el Señor. Entonces es adentro de la iglesia, aunque hayan debilidades, donde se manifiesta la presencia de Dios. Tomás no lo creyó, tuvo que meter el día, y dio cuenta, sí, en las llagas, ahí en la debilidad está. Y ad extra, para concluir, hacia afuera, entonces somos enviados en la iglesia. Si usted realmente está en la iglesia, usted tiene que predicar, papito, usted tiene que salir a misionar, usted tiene que llevar el mensaje de Dios. ¿Qué podemos decirle, Fray, usted que es de la orden de los predicadores, a esos cristianos que están como acomodados allí, que van a engordarse cada domingo a la misa, que de pronto ven Cristovisión y dicen, ay, tan bonito, pero como que no misionan? ¿Cómo es el mensaje del Señor hacia ellos? La iglesia sin la experiencia del Espíritu Santo es cadavérica. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una experiencia fuerte del Espíritu Santo a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Por otra parte, ya tenemos un compromiso por el hecho de haber sido bautizados, y es precisamente el anuncio de Jesucristo, ¿sí? Tenemos esa gran misión porque precisamente Dios nos llama, Dios nos convoca. Jesucristo, como llamó a sus apóstoles, vivió con ellos, los discípulos se llenaron de Él, pero tienen un compromiso con el mundo. Y hoy nosotros como cristianos tenemos el compromiso de anunciar la esperanza, que es anunciar a Cristo, de anunciar la alegría, la resurrección, en medio de un mundo donde se impone la llamada, entre comillas, cultura de la muerte, y estamos llamados a vivir con sentido nuestra vida cristiana, pero también a que las demás personas puedan vivir con sentido la vida. Mira qué lindo esto. Cuando recibimos el Espíritu Santo no nos podemos quedar quietos. Nadie se queda quieto. Si usted está en la iglesia, recibe el Espíritu Santo, porque fíjese que es en el cenáculo, los apóstoles en comunidad reunidos como reciben el Espíritu Santo. No fue Pedro por allá solito, Santiago por allá solito, y recibió pues la presencia del Espíritu Santo y se le apareció y le dijo tantas cosas, como hay unos por ahí que se creen iluminados que el Espíritu Santo les habló. Es en la iglesia,
Es en la iglesia donde habla el Señor, en el seno de la iglesia. Allí estaban reunidos los apóstoles y aparece la presencia del Espíritu Santo. Y allí en la iglesia se recibe el Espíritu Santo y los lleva a caminar, a misionar, como lo dices tú, Fray, muy bien dicho. Recibimos el Espíritu Santo y tenemos inmediatamente que ir enviados, tenemos que ir enviados, porque el Espíritu Santo hace que abran las puertas del cenáculo y prediquen. Más de 5.000 hombres se convirtieron ese día. ¿Cuántos vamos a convertir usted y yo? Si realmente estamos en la iglesia, recibimos el Espíritu Santo. Decían los padres de la iglesia, donde está la iglesia está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está la iglesia, porque un signo de la presencia del Espíritu Santo es la unidad. Por eso, con todo el amor y el respeto, amamos a nuestros hermanos esperados en la fe, pero el sectarismo, la división de una iglesia sale otra y otra y otra, eso no es signo de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es signo en la unidad. Eso manifiesta que está. ¿Usted quiere saber dónde está el Espíritu Santo? Vea la unidad. La misma misa que celebramos aquí se celebra en Australia, se celebra en China, se celebra en Kuwait, porque es el signo de la unidad del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a misionar. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y salieron a hablar, a predicar, a llevar el mensaje de Dios, y usted y yo estamos llamados a hacerlo. ¿Qué mensaje podríamos dar entonces, Fray, en esta cuaresma a las personas que nos están viendo de cómo vivirla, teniendo pues como fundamento esto de la iglesia, de la presencia del Espíritu Santo, de la necesidad de misionar? Algunos dirán, bueno, entonces ¿cómo vivo esta cuaresma? ¿Qué tengo que hacer en esta cuaresma? ¿Qué tips le podemos dar básicos para vivir esta cuaresma auténticamente? Sí. Es importante a nivel personal nosotros poder hacer un diagnóstico de nuestra vida cristiana, evidentemente, de nuestro papel dentro de la iglesia, porque no se nos puede olvidar que hemos recibido los dones, los frutos, y ha sido para la construcción de la iglesia. Revisar esas notas características de la iglesia, que es unta, que es una, no está dividida, que es santa, aunque pecadora, como muy bien lo señalaba ahora incluso en los mismos apóstoles, ¿sí? Una santa católica universal, porque estamos llamados es para que este mensaje llegue hasta los confines del mundo. Nosotros decimos así, cuando hoy a través de los medios de comunicación hablamos de globalización, pues también hacer global este mensaje. Y apostólica, porque tenemos ese espíritu de poder llevar como misionero, como los apóstoles, la palabra de vida a todas aquellas personas que aún la desconocen. Probablemente en este tiempo de cuaresma, cuando se inicia con el miércoles de ceniza, muchos mirarán la frente de aquellas personas que llevan una cruz en la frente, una ceniza, y se preguntarán qué sentido, qué significa eso para aquellas personas. Y es nosotros poder mostrar con nuestras palabras, con nuestras obras, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo quien vive en nosotros, y eso es lo que podemos nosotros transmitir. Qué lindo. Entonces, fíjense cómo vivir una cuaresma desde las notas de la iglesia. Entonces, si quieres vivir la cuaresma desde la iglesia, es decir, tienes que reunirte en unidad, tienes que vivir la unidad, tienes que vivir la fe, la doctrina en unidad, no por allá lo que a mí me pareció. Eso de la libre interpretación de la Sagrada Escritura nos ha hecho tanto daño. Entonces cada quien interpreta como quiere la Escritura, y cada quien entonces arma su iglesia o arma su religión a su amaño, la religión del supermercado. Lo que a mí me gusta lo tomo, y lo que no me gusta entonces lo separo. Entonces armo mi religión a mi amaño, y la religión no es como nosotros queramos, Dios no es como nosotros queramos, Dios es como es Él. Entonces la cuaresma, un tiempo para vivir unidad, es decir, un tiempo para vivir en la voluntad de Dios, en el magisterio de la iglesia, en los mandamientos, en el seguimiento auténtico del Señor. Unidad, unidad de criterios, unidad de pensamiento, unidad de palabra, unidad de fe, unidad de oración. Esta cuaresma es para vivir en eso. Santidad, pues radicalidad, mis hermanos, que nos acerquemos al Señor y tengamos una auténtica conversión, una auténtica visión de fe en la santidad. Estamos llamados, llamada universal a la santidad, dice la Lumen Gentium. La iglesia es santa, como lo decía muy bien Frank Wilson. Claro, estamos nosotros que somos pecadores, pero la iglesia en sí es santa, y eso es lo bonito. Usted no se puede, esa gente que se va de la iglesia porque dice, vea que no sé quién falló, que no sé quién falló. Sí, desde los primeros cristianos, desde los primeros apóstoles fallaban, entonces, y nadie se fue, ni se acabó la iglesia, ni pasó nada parecido. Eso es inmadurez en la fe. Exacto. Eso no se puede vivir. Entonces la santidad es usted tiene que vivir en santidad, y yo sigo a la iglesia porque ahí está Cristo.
no por la debilidad o la limitación que pueda haber en cualquier ser humano que haga parte de la iglesia. Cristo es el que la hace santa, una santa católica universal. Entonces, lo decías tú ahora, ir a predicar a todo el mundo. Tenemos ese mensaje universal de llevar a todas las naciones. Tenemos ese mensaje universal también de vivir la fe en comunidad. Tenemos el mensaje. Algunos dicen, no, es que yo soy cristiano y usted es católico. ¿Qué significa católico? Katos, griego, que significa universal, ya lo decías tú. Entonces nosotros somos cristianos católicos. Católico no es una cosa rara, distinta, significa cristianos católicos, o sea, la iglesia de Cristo que es universal, que está en todas partes, que se extiende en toda la tierra. Y apostólica, ya lo decimos, cimentado sobre la doctrina de los apóstoles, cimentado sobre los sucesores de los apóstoles, el Papa, los obispos, y cimentado también sobre la necesidad de ir a predicar el mensaje de Dios. ¡Qué bonito! La Cuaresma desde las notas de la iglesia. Fray Wilson, qué bueno entonces que vayamos de pronto como culminando esto de la iglesia en este tema de ven creador espíritu. ¿Qué le podrías decir tú? Porque yo quisiera que resaltáramos un poco a esas personas que dicen, hombre, yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia porque hay tanta debilidad, tanta limitación en la iglesia. Hombre, ¿cómo seguir a la iglesia si vean tantos errores? Y se confunde la visión de la iglesia por la visión de la jerarquía. ¿Qué es la iglesia en sí? ¿Qué dice el Concilio Vaticano II sobre quiénes somos en realidad la iglesia? Porque al confundir eso, entonces la gente se pierde y no sabe para dónde caminar. ¿Qué es la iglesia en sí? Y entonces, ¿cómo enseñarles e indicarles a que no se pierdan porque hay una debilidad en alguno de los miembros? La iglesia, y me gusta mucho la expresión de San Pablo, es el cuerpo místico de Cristo. Nosotros formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo a través del sacramento del bautismo. Al recibir el sacramento del bautismo, lo dije anteriormente, hemos recibido los dones y los carismas para fortalecer la iglesia, de tal manera que nosotros estamos todos llamados, pues precisamente a esas debilidades que tiene, poderla fortalecer desde nuestros dones y desde nuestros carismas, de eso que el Espíritu Santo nos ha regalado. Por lo tanto, también hace falta una experiencia de podernos dejar tocar por la presencia del Espíritu, dejarnos tocar por Dios, por el cual todos nosotros somos llamados, pero de tal manera que todos nosotros somos la iglesia, todos nosotros somos iglesia, llamados para que formemos parte del cuerpo místico de Cristo, pero un cuerpo vivo, formado por muchos miembros que cada uno desempeña una función fundamental, pero que evidentemente es orgánica y es una, como lo hemos dicho. Qué lindo. Entonces, mira esa definición tan linda. Cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. La Lumen Gentium dice que la iglesia, y otra definición de iglesia es el pueblo de Dios. Antes teníamos una visión piramidal de la iglesia, era un error. Entonces decíamos, es que la iglesia, y nos referíamos era a los obispos, nos referíamos a los curas, nos referíamos a los religiosos, a la iglesia. Mi querido hermano, cuando usted critica a la iglesia, se está criticando usted mismo, porque es que la iglesia somos todos, la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces usted no puede decir, la iglesia hizo tal cosa, la iglesia falló en tal cosa, refiriéndose de una visión piramidal de iglesia. Eso es falso. No critique la iglesia porque usted es la iglesia. Todos estamos en el cuerpo místico de Cristo, todos somos el pueblo de Dios, todos somos iglesia. Por lo tanto, debemos tratar de transformarla desde adentro. Hay una visión bien bonita y es la visión de franciscana, como Francisco de Asís desde adentro vio algunos errores, algunas situaciones débiles en la iglesia y desde adentro restauró la debilidad. Usted puede encontrar errores no solo pues en la iglesia en general, sino en su comunidad, en su ministerio, en su grupo de oración. Y no sirve de nada que usted esté quejando, que esté señalando, porque usted hace parte de allí. Maldecir la oscuridad es muy sencillo. Hay un proverbio chino que dice, no maldigas la oscuridad, trae una luz. Si usted ve debilidades, usted tiene que ser instrumento de bendición. Ese frailecito en el siglo XII transformó todo porque desde adentro trajo la humildad, desde adentro trajo la paz, desde adentro trajo un mensaje de caridad, desde adentro trajo un mensaje de amor. Quisiera entonces que concluyéramos, fraile, dejémonos un último mensaje que quieras darle a todos y cada uno de los televidentes para culminar nuestro programa Ven Creador Espíritu. Quisiera a todos ustedes invitarlos para que nos sigamos animando en medio de las debilidades que tiene la iglesia, pero darnos cuenta
que sin la gracia, sin la acción del Espíritu Santo, sin la acción de Jesucristo que nos ha llamado a nosotros, sería difícil poder realmente continuar con este gran proyecto de Dios desde la iglesia, porque no es una construcción de seres humanos, de personas, sino como lo hemos visto nosotros, es desde el origen trinitario, Jesucristo, quien ha llamado a hombres y mujeres para que sigamos humanizando la humanidad a ese encuentro con Dios, nuestro fin último. Bendito seas. Vamos a entrar en un momento de oración en este instante. Vamos a orar al Señor. A mi querido hermano, no critique la iglesia, ore por la iglesia porque usted es iglesia. No critique a los sacerdotes, no critique, ore. Ore. Cuánta necesidad de oración. Hoy de manera especial vamos a orar por los sacerdotes, por las religiosas, por los religiosos. Vamos a orar por los obispos. Vamos a orar por el Papa Francisco. Vamos a orar por los laicos comprometidos. Que no seamos más masa, que no seamos una iglesia de masa, sino una iglesia de discípulos, discípulos misioneros, como dice la Conferencia Episcopal de la Aparecida. Sienta la gracia de Dios que hoy se derrama sobre usted. Hoy nos levantamos en bendición, en alabanza al Rey y pedimos que a través del depósito de las gracias que está en la iglesia se derrame la bendición sobre usted. Bendice, Señor, a los que nos están viendo en este momento. Bendice de manera especial a aquellos que están comprometidos en algún ministerio, en algún servicio en tu iglesia. Bendice, Señor, también a los que están alejados para que hoy sientan la necesidad desde adentro de ser fuentes de bendición en la iglesia, de ser fuentes de intercesión en la iglesia. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice a los enfermos en este momento. Bendice a aquellos que están necesitados. ¿Cuántos me escriben a través de las redes sociales, a través del Twitter, me escriben a través del Instagram, me escriben a través del Facebook, en la fanpage Padre Rodolfo Londoño y me piden oración? Yo oro por ti en este momento, oro por tus necesidades, por la autoridad que me ha dado la iglesia, por este ministerio hermoso del sacerdocio. Oro por ti, para que el Señor te bendiga, para que el Señor te ayude, para que el Señor te sane, para que el Señor restaure tu vida y sobre todo para que te dé el regalo más grande, que es el de la conversión, la salvación personal y el de toda tu familia. Bendito sea, Señor, porque sé que a través de esta bendición tú obras, porque sé, Señor, que por la autoridad que me ha dado la iglesia, tu unción se derrama sobre los hogares, se derrama sobre las familias, se derrama sobre los corazones. Bendito, alabado seas. Bendice, Señor, que sea la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descendiendo sobre ti, sobre toda tu familia y te acompañe siempre. La gracia de Dios se derrame sobre ti. Acuérdate, aquí estamos todos los martes a las 8:30 en Ven Creador Espíritu. Escríbeme a través del Twitter, escríbeme a través del Facebook, Padre Rodolfo Londoño, y voy a orar por tus necesidades, porque Dios es un Dios grande. Nos unimos hoy en iglesia, con toda la iglesia, para proclamar las maravillas de Dios y para orar en intercesión por tus necesidades, porque todos somos la iglesia del Señor, en la alegría y en el gozo del Espíritu, esa alegría de Pentecostés, esa alegría que brota del corazón, que vive en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Gracias, Señor, por nuestra iglesia en la cual podemos alabarte, podemos conocerte, podemos experimentarte, podemos llenarnos de ti. ¡Qué alegría! Bendita iglesia santa, católica y apostólica. Edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame.